Parte 2. El enemigo de mi enemigo. Desde hace tiempo tengo claro que soy una criatura de acción, que lo mío es la lucha, la aventura. Al igual que mi amigo Bruene, en tiempos de paz y de calma echo de menos el camino abierto, donde reinan los bandidos y merodean los orcos salvajes. Durante todos estos años, me he aferrado obcecadamente a la batalla y a la aventura. Admito que me produjo gran emoción que el rey Bruene decidiera abdicar calladamente para ir en busca de la legendaria Gauntletrim. Realmente, en esa búsqueda, nos enfrentamos al camino abierto, a las tierras salvajes, a la aventura, por supuesto, a la batalla. Sin embargo, algo echaba en falta. No podía precisarlo del todo, no era capaz de traducirlo en palabras, pero desde hacía ya mucho tiempo. De hecho, me remonto a los días tempranos del reinado del rey Bruene. En el recuperado Misril Hall, había una añoranza punzante, una desazón que me hormigueaba en la piel y me hacía sentir plenamente vivo. Todo aquel que haya estado alguna vez al borde de un acantilado lo entenderá. Uno puede disfrutar de las vistas, y ante un panorama tan vasto, no puede por menos que sentir la emoción de ser parte de algo más grande y más imponente, algo muy parecido a la forma en que las estrellas atraen el alma hacia lo alto invitándola a incorporarse a la incomparable inmensidad del universo. Pero a pesar de toda la belleza y de la grandiosidad apabullante, es el viento lo que completa la sensación, especialmente si sopla huracanado y en rachas, porque con él llega la mayor afirmación de la vida, la sensación de miedo, el reconocimiento de lo efímera que puede ser esta existencia. Cuando me paro ante el precipicio, al borde del desastre, y me enfrento a ese viento, me siento realmente vivo. Tengo que actuar con rapidez para recobrar el equilibrio y afirmar bien los pies cuando el viento se arremolina. Si quiero mantener mi posición privilegiada, seguir vivo en realidad, tengo que anticiparme a los caprichos del viento. En el pasado, me empecinaba en mantener un férreo control sobre las batallas y las aventuras, y siempre buscaba con la mirada el camino abierto y sembrado de peligros. Pero hace muy poco que he llegado a entender lo que realmente añoraba, el estremecimiento del riesgo. El estremecimiento del riesgo. El borde de aquel alto precipicio. No el riesgo en sí mismo, que estaba siempre presente, sino el estremecimiento que produce ese riesgo. La verdad, hasta aquella cabalgada en mitad de la noche volviendo de Luskan no me había dado cuenta del tiempo que llevaba, echando de menos ese estremecimiento. En el momento en que dejé a Dalje, sentí miedo por ella, pero ese miedo se disipó casi de inmediato y dio lugar a una sensación de invencibilidad que no había conocido en décadas, tal vez en todo un siglo. Sabía que podría atravesar las bien guardadas murallas de Luskan, que encontraría a Beniago y que lo sometería a mi voluntad. Sabía que saldría victorioso. Sabía que sería más rápido que el viento huracanado. ¿Por qué? Ahora comprendo que el peligro siempre estuvo ahí, pero durante muchos años faltó el estremecimiento del riesgo debido al insostenible precio de la derrota. Porque el precio de tener amigos tan queridos y una compañera tan amada era la vulnerabilidad. Puedo aceptar que el viento arranque a Drizzt Do'Urden de lo alto del acantilado. Ese no es un precio inasumible, pero, ¿ver a Catibrie caer delante de mí? En casos así no soy invencible. Entonces, simplemente hay riesgo, y no el estremecimiento de vivir al borde de ese peligroso acantilado. Ya no. Cuando cabalgaba hacia Luskan, era invencible. Ni las murallas ni Beniago podían detenerme. Y ahora comprendo que cuando perdí a mis amigos, a mi familia, mi hogar, perdí también mi vulnerabilidad. A cambio, recuperé el estremecimiento del peligro, la libertad no solo de andar al borde de ese alto acantilado, sino también de bailar en él, de desafiar al viento. Vaya ironía tan extraña. ¿Qué pasa, entonces, con mi relación cada vez más intensa con Dalje? Ella me fascina. Me incita con cada movimiento, con cada palabra. Me atrae, no sé hacia dónde. En mi cabalgada, en mi gozo desbordado, en el estremecimiento de la aventura y de la batalla, y sí, del riesgo, sabía que ella sobreviviría. Lo sabía. Aun cuando la razón me advertía de que el veneno se la llevaría mucho antes de que yo pudiera volver de Luskan, muy dentro de mí sabía que no iba a perderla. No en ese momento, no de esa manera. Ese no podía ser su destino. Su muerte no podía ser tan cruda y tan trivial. Pero, ¿qué habría pasado de haberse demostrado que yo estaba en un error? Y si también me la hubieran arrebatado,
¿Cómo me fueron arrebatados otros antes que ella? Sin duda, Dalje baila más intrépidamente que yo al borde de ese acantilado. Su audacia raya en la temeridad. Eso lo he visto con total claridad en el poco tiempo que hace que la conozco. Y sin embargo, ese riesgo no me asusta. No quiero que muera. La fascinación, la atracción, son demasiado reales y demasiado poderosas. Quiero llegar a conocerla, a entenderla, quiero gritarle y besarla al mismo tiempo. Quiero ponerla a prueba en la batalla y en la pasión. Es tan errática como erótica. Cambia de tono con tanta facilidad como de apariencia. Creo que es un juego que se trae, una manera de mantener a amigos y enemigos desorientados. Sin embargo, no puedo estar seguro, y también eso forma parte de su inagotable seducción. ¿Me está incitando con una conducta en apariencia errática, o es que ella es realmente errática? ¿Es la actriz, o el papel que representa? O puede ser que haya una tercera respuesta. Estoy tan desesperado por conocer a su doble impredecible que no hago más que interpretar cada palabra suya. Es que busco, y por lo tanto veo, significados más profundos de los que ella pretende mientras trato de encontrar claves para llegar a lo que hay en su corazón. Un corazón muy bien guardado, pero, ¿por qué? Otro misterio que desentrañar. Sabía que no la perdería, pero, ¿cómo lo sabía? ¿Por qué mis instintos eran tan opuestos a la razón? Teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado en la vida, ¿no debería haber esperado lo peor en lo que respecta a Dalje? Teniendo en cuenta las pérdidas que he sufrido, ¿no debería haber temido exactamente eso en una situación desesperada? Y sin embargo, no lo hice. Me deleité en la cabalgada nocturna, en la aventura y en el estremecimiento del riesgo. ¿Será que la competencia de Dalje, su arrogancia, su propia temeridad, afectan a mi corazón? ¿O será tal vez que no la amo, no como amé a Catibrie, o a Bruene, Wulfgar y Regis? Me pregunto si habrá algo más. Tal vez la lección de Inovindil me llegó más hondo de lo que pensaba. La lógica y la razón me permiten ver el punto de vista de Inovindil de que nosotros, los elfos, tenemos que vivir la vida en segmentos más cortos debido a que interactuamos naturalmente con razas menos longevas. ¿O será, acaso, que las lecciones de Inovindil han sembrado en mí la confianza de que seguiré adelante, de que tengo más camino que recorrer? Aunque aquellos a los que amé profundamente me han sido arrebatados, ¿encontraré a otros con quienes compartir alianzas y luchas? Espero que sea todo eso, y tal vez algo más. Es probable que cada pérdida me haya endurecido el corazón y me haya insensibilizado al dolor. La pérdida de Bruene me dolió menos que las de Catibrie y Regis, y menos que el convencimiento de que también Wulfgar habría muerto sin duda. Espero que haya otras razones. Las postreras palabras de Bruene, lo encontré, elfo, son indudablemente reflejo del viaje de toda una vida. ¿Qué enano podría pedir más que lo que sabía el rey Bruene Batleamer? No cabe duda de que su batalla final por sí sola, su victoria sobre el demonio de las profundidades estando investido del poder de los reyes enanos de antaño, llenaría a rebosar el corazón de cualquier enano. Por eso no lloré por Bruene, aunque sin duda no lo extraño menos que a ninguno de los demás. Así pues, no hay una única respuesta. La vida es un viaje complicado, y hay pocas líneas directas entre el sentimiento y la consecuencia, y entre la consecuencia y la expectativa. Trataré de desentrañarlo todo, por supuesto, ya que esa es mi naturaleza, pero al final solo me quedó con una verdad ineludible, el goce de esa cabalgada nocturna, del tira y afloja con Beniago en el extremo de mi cimitarra, de la aventura rayana en la temeridad. El estremecimiento, el borde del acantilado. Esta es tu promesa a Drizzt Do'Urden, mi señora Dalje, la erótica, la errática. Y este es vuestro legado a Drizzt Do'Urden, mis viejos compañeros del salón. ¿Me estás viendo ahora, Catibrie? ¿Me estás viendo ahora, Bruene? ¿Me estás viendo ahora, Regis? ¿Me estás viendo ahora, Wulfgar? Porque yo os veo a vosotros. Camináis conmigo. Estáis todos los días en mis pensamientos, los cuatro, y os veo sonreír cuando sonrío, y fruncir el entrecejo cuando hago daño. Esto es lo que creo, esto es lo que siento. Esto es lo que ruego. Drizzt Do'Urden. 9. El diamante negro.
Drist pasó por detrás del pequeño campamento y llegó al borde del promontorio que daba a la orilla del río. Dalje estaba junto al frío arroyo, con las botas y el sombrero de cuero negro en el suelo, a su lado. Todavía llevaba el pelo negro con aquel estiloso corte que le llegaba por los hombros, echado hacia adelante y con el color añil oculto por el maquillaje, ¿o acaso era al revés, y el añil era el maquillaje y esa la Dalje real? Drist rió para sí mismo ante semejante pensamiento, ya que esa ilusión que era Dalje tenía para él muchas más resonancias que su apariencia física. Fue una risita de impotencia, ya que no albergaba la menor esperanza de que pudiera desentrañar los misterios de Dalje en un futuro próximo. La elfa metió la torneada pierna en el agua y, a continuación, la sacó, frotándose el pie dolorido y todavía pálido. Echó una mirada a la desagradable punzada y meneó la cabeza en evidente señal de disgusto. ¿Cuál es real y cuál ilusoria?, preguntó Drist, bajando a saltos la gran pendiente hasta llegar a su lado. El Drow observó que Dalje llevaba una joya nueva, un diamante negro, en la oreja izquierda, como complemento de los 9 pendientes de diamante de la derecha. Las 2 y ninguna, respondió Dalje con aire displicente. Hizo una mueca de dolor mientras se apretaba la herida, de donde salió algo de pus mezclado con sangre. ¿Tanto miedo tienes de que la verdadera Dalje quede al descubierto? Dalje lo miró con amargura y negó con la cabeza, como si su pregunta no mereciera la pena. Tenemos una gran deuda con Meg, la granjera, y Ben el cervecero, dijo Drist. ¿Vas a empezar otra vez a darme la tabarra con eso?, le soltó Dalje. Si hubieras llegado a la casa un poco más tarde, me habrían aligerado de un pie. O hubieses encontrado a esos 2 muertos. Creían que cortarte el pie era la única manera de salvarte la vida. Habrían tratado, solo tratado, de amputarme el pie, porque los hubiera matado a los 2, insistió Dalje. ¿Habrías matado a una madre delante de sus hijos? Primero, les hubiera pedido que se dieran la vuelta, replicó Dalje con sarcasmo. Drist se rió ante su obstinada acritud, pero Dalje se limitó a mirarlo con más furia. Por un momento, apenas un instante, Drist casi pensó que se lanzaría sobre él y lo dejaría seco allí mismo. Maldito seas, Beniago, dijo la mujer entre dientes, apretándose otra vez el pie dolorido. Él me dio el antídoto, apuntó Drist. Entonces, es un necio, porque salvó la vida de quien va a matarlo. No fue Beniago quien puso las trampas, le recordó Drist. Fue Beniago quien me hizo bajar de la cuerda al suelo. Preserva los intereses de la nave Kers. ¿Y todavía lo defiendes? No, nada de eso. ¿Acaso no fui para darle caza? Dalje escupió sobre su pie y volvió a apretárselo. Otra vez salió un hilillo de pus verdoso. Matarlo hará daño a la Navikers, y ten presente que conmigo no se juega. Ah, entonces se trata de eso, dijo Drist con una sonrisa. Lo que no soportas es que se te adelanten. Dalje entornó los ojos de forma amenazadora. El gran capitán Kerso, sí, tal vez Beniago comprendieron que volverías a la joyería para llevarte la pieza, por eso estaban preparados cuando llegaste, dijo Drist. En realidad, sospecho que la única razón por la que nos llevaron a ese comerciante en particular fue nuestra obvia predilección, por las piedras preciosas. Sabía que ellos lo sabrían, insistió Dalje. Quería que lo supieran. ¿Y querías que te vencieran y te mataran? Los ojos azules de Dalje le lanzaron dardos imaginarios a la cara. Drist se dio cuenta, pero siguió sonriendo, disfrutando del hecho de llevarle ventaja por una vez. Era tal su terquedad que ni siquiera podía afirmar con auténtica convicción que ya se esperaba la trampa. Ya te he dicho que había desentrañado el diseño de la trampa y había ideado una forma de sortearla, dijo Dalje como si mordiera cada palabra al pronunciarla. Me habría desembarazado de la sujeción, y Beniago habría muerto si tú no hubieras intervenido. ¿Con veneno en el pie? Habría desnudado el cadáver de Beniago y hubiera hallado el elixir. Y de no haber sido por tu estúpida intervención, habría tenido tiempo de curarme la herida allí mismo, antes de que el veneno se hubiese extendido por la pierna. Drist se rió, meneando la cabeza, y prefirió dejarlo así. Regresaremos a Luskan, anunció Dalje, poniéndose de pie y volviéndose para mirar hacia el norte, camino adelante. ¿Para retribuir a la nave Kers?
Sí. ¿Y qué me dices de Silora? Pensé que la odiabas más que a todos los demás juntos. A pesar de su contumacia, de la que tenía una provisión inagotable, Dalje no pudo resistir la tentación de echar una mirada por encima del hombro, hacia el sur. Iré contigo en busca de Silora, dijo Drizzt con determinación. A ello me comprometí cuando abandonamos Gauntlegrim. A mí también me gustaría darle su merecido por la devastación que produjo en Neverwinter. Sin embargo, no volveré contigo a Luzcan si eliges ese camino. A mí ni se me habría ocurrido ir a Luzcan de no haber sido por tu insistencia, le recordó Dalje. Pero no para meternos con la nave Kers ni con ninguno de los otros grandes capitanes. No, para encontrar a Harlasle, porque no eres capaz de aceptar que ha muerto, dijo Dalje. Drizzt se dio cuenta de que había dicho eso solo por molestarlo. ¿Al bosque de Neverwinter? Le preguntó. ¿O nos separamos aquí? La mirada furiosa de Dalje se convirtió, de repente, en una sonrisa perversa. No me vas a abandonar. Ahora no. No pienso ir a Luzcan, dijo Drizzt con rotundidad. Dalje le sostuvo la mirada unos instantes, pero finalmente fue ella la que pestañeó y asintió. La nave Kers seguirá ahí cuando hayamos acabado con la bruja de Sa, decidió, y tal vez sería conveniente dejar pasar unas semanas para que Luzcan se olvide de Drizzt y de Dalje. ¿Y entonces, mataremos a Beniago? Dalje asintió, y Drizzt hizo un gesto de resignación. Mejor dejarlo todo como está, le aconsejó el Drow. El suspiro de Dalje fue más una señal de rebeldía que de resignación. Matar a Beniago, prosiguió Drizzt con escepticismo, ese hombre poderoso en Luzcan y la nave Kers. Beniago, al que le perdoné la vida teniéndolo en el extremo de mi espada. ¿Lo consideras un aliado? El tono de Dalje era de incredulidad. Pienso que tal vez sea mejor dejarlo pasado, replicó el Drow. Beniago me dio el antídoto sabiendo que lo usaría para salvarte. Estaba agradecido de que no lo hubiera matado, porque, de haberlo querido, a estas alturas sería hombre muerto. No tardará en ser un hombre de gran poder dentro de Luzcan, y en la región, y ha demostrado que no es nuestro enemigo. O sea que ahora Drizzt Do'Urden hace tratos con asesinos, comentó Dalje con una mueca sarcástica. Era evidente que otra vez pretendía pincharlo, pero a Drizzt le sonó más bien a comentario sincero. Era una cuestión que él mismo se había planteado repetidas veces en el pasado. Pensó en Artemis Entreri, su prolongada némesis, e indudablemente un asesino. Sin embargo, entre él y Entreri se había formado un vínculo debajo de los túneles de Mithril Hall, cuando el lugar estaba todavía en manos de los enanos Duergar. Y Entreri había luchado junto a Drizzt y Catibrie durante su huida de Menzoberranzan. Drizzt y Entreri habían luchado juntos porque así convenía en ese momento a sus intereses mutuos. Y en más de una ocasión, Drizzt había decidido no acabar con Entreri, no matarlo, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. Sus pensamientos lo llevaron también a Harlasle, por supuesto, el Drow al que había recurrido cuando perdió a Catibrie y a Regis. ¿Acaso Harlasle no era también un asesino? ¿Consideras a esos asesinos aliados potenciales?, prosiguió Dalje. Puede que sea mejor que tenerlos como enemigos declarados, respondió él sin inmutarse. Dalje no pudo dejarlo estar sin una última pulla. Y a lo mejor hasta los considera posibles amantes. Habráse visto. Y con una risita subió la pendiente cubierta de hierba hacia el campamento. Esto es lo que he aprendido, declaró Drizzt rotundamente, obligando a Dalje a detenerse. Hay cosas que están bien y otras que están mal. El bien y el mal existen, pero pocas veces se dan en estado puro en una sola persona. La vida es más complicada que eso, la gente es más complicada que eso. No todos los aliados resultarán de la misma condición que uno, ni todos los enemigos serán en el fondo tan diferentes de uno. Me gustaría que no fuera así, dijo con una sonrisa resignada, casi desesperanzada. Entonces, pensó en el capitán Deudermont, su viejo amigo, que anteponiendo los principios al pragmatismo había dado lugar a una situación insostenible, cuyo resultado había sido la caída de Luzcan en manos de los grandes capitanes. Drizzt no había visto bien los designios de Deudermont, lo había advertido contra ellos, pero sin resultado. O tal vez no, admitió. Después de todo, quizás sea esa complejidad lo que da interés a la vida.
La complejidad que encuentras en los demás y que no existe en el corazón puro de Drizzt Do'Urden, lo provocó Dalje. Drizzt se rió y se encogió de hombros. Le pasaron por la mente 1.000.000 de posibles réplicas, pero en el fondo no tenía respuesta. Se dio cuenta de que Dalje había medido muy bien sus palabras y su tono. Ella lo conocía su reputación y su alma, y era evidente que no vacilaba en poner el dedo en la llaga. La vio perderse en las sombras y se recordó que no era Catibrie a quien tenía a su lado, que no era una conciencia firme e inamovible, ni siquiera una amiga en quien se pudiera confiar. ¿Qué podía hacer Dalje para ayudarle a él cuando su propia vida estaba en la cuerda floja? ¿Acabaría huyendo y dejándolo abandonado a su suerte? Pasó revista a las muchas batallas que habían librado juntos en Gauntlegrim. Dalje había luchado con valentía, sin miedo. Podía contar con ella en lo relacionado con la espada. ¿Te unirás a mí junto al fuego esta noche?, le preguntó Dalje desde el otro lado del risco. Pero, ¿podría contar con ella en cuestiones del corazón? Drizzt lo desechó todo con una risita. ¿Y qué importaba? Se recompuso y se sacudió el polvo del camino de los pantalones y la capa. Después se acercó al río y rápidamente se lavó la cara. A continuación fue a la guarida de Dalje. Especial-images/images/imagen A1. SVGR+-me. Con andar a paso rápido y sostenido, Drizzt y Dalje llegaron a Puerto Jast a la noche siguiente y dieron un gran rodeo por miedo a que pudiera haber agentes de Kers entre los visitantes. Poco después de dejar atrás la población, Drizzt se dio cuenta de que no estaban solos. En el árbol de la izquierda, le susurró Dalje cuando él la informó. Drizzt frenó a andar e hizo que se colocara perpendicular al camino, mirando fijamente a aquel árbol habitado. ¿Tendré que bajarte de tu lugar privilegiado antes de que admitas tu presencia?, gritó el Drow, poniéndose a Taulmaril en el regazo. Por favor, eso no, buen señor Drizzt, fue la respuesta que le llegó desde el escondite que proporcionaba la enramada, que amarillaba rápidamente ante la cercanía del otoño. El hombre de Stuiles, comentó Dalje, y Drizzt asintió. ¿Volverás a compartir el pan con nosotros?, preguntó el hombre. ¿Nos entretendrás con relatos del norte mientras nosotros pagamos la deuda de los bardos? Deberíamos pasar de largo, dijo Dalje. ¿O es que sientes la necesidad de contarles lo de la granjera y el cervecero? Podría interesarles a muchos, Stuiles incluido. ¿Para qué?, inquirió la elfa. ¿Tienes esperanzas de que depongan los cuchillos y las espadas para volver al arado? ¿Va a arreglar el mundo Drizzt Do'Urden? Frente a ellos, el supuesto salteador de caminos se dejó caer desde la rama más baja del árbol y les hizo señas de que lo siguieran. Drizzt, sin molestarse en contestar a Dalje, espoleó la cabalgadura para que avanzara. La elfa mantuvo su expresión adusta todo el camino hasta el campamento de los bandidos. Les dispensaron una cordial acogida y les ofrecieron comida y un lugar junto al fuego. Stuiles estaba allí y aguijoneó a Drizzt para que le contara sus últimas andanzas. El Drow les contó con mucho gusto sus encuentros con Meg, la granjera, y Ben el cervecero. Todos se rieron cuando contó la defensa que había hecho Dalje de su pie a expensas del pobre Ben, y hasta había alguno que conocía al hombre. Ni siquiera Dalje pudo resistirse a reír un poco. Uno por uno, los bandidos fueron desfilando hacia sus respectivos jergones, hasta que solo quedó uno, el bandido llamado Adencourt. ¿Y ahora vais al bosque de Neverwinter a darle lo suyo a Lady Silora?, preguntó Adencourt. Dalje, que a esas alturas ya estaba medio dormida, se puso alerta enseguida y miró al hombre. Se oyen muchas cosas, explicó Adencourt, y sin duda la historia de Dalje Sinfelle es de las más destacadas, lo mismo que sus 2 viajes a Gauntlegrim. La naturalidad con que hablaba le produjo desazón a Drizzt. Miró a Dalje, que parecía a punto de estrangular al hombre. Te ruego que nos cuentes lo que has oído, buen Adencourt, lo animó Drizzt. Más que cualquiera de los otros de por aquí, por supuesto, dijo el hombre. Claro está que yo ya sabía mucho más sobre la situación antes de reunirme con el granjero Stuiles y su banda de héroes descarriados. Dalje y Drizzt intercambiaron miradas de desconfianza. Yo no soy un antiguo granjero, declaró Adencourt tajantemente, ni un campesino,
ni un plebeyo, ni un verdadero miembro de esta ridícula banda, ni ninguna otra cosa que ellos pudieran considerar aceptable. Cuenta, dijo Dalje. Adencourt se puso de pie, una acción que imitaron rápidamente Drist y Dalje. Prefiero enseñároslo, dijo Adencourt, y se internó en la oscuridad de la noche. Drist y Dalje volvieron a mirarse, y el Drow reconoció destellos asesinos en la mirada de ella. Convocó a Genwibar, pero la envió a dar un rodeo mientras ellos se disponían a seguir al hombre. Dieron alcance a Adencourt en una zona iluminada por la luna. Estaba allí tranquilo, con los ojos fijos en las estrellas y la luna. ¿Eres un agente de aguas profundas?, preguntó Drist. ¿O de los grandes capitanes de Luskan?, añadió Dalje, acrecentadas sus sospechas. Adencourt se rió y lentamente se volvió hacia ellos. No precisamente, dijo, respondiendo a las dos preguntas. ¿Sirves a Silora Sam?, lo acusó Dalje, poniendo el bastón delante de sí en un movimiento vigoroso y agresivo. Adencourt rió aún más alto. ¿Servir?, repitió, y su voz tomó un timbre diferente, más profundo y sonoro, con resonancias de algo más oscuro. De su cabeza brotaron unos cuernos en forma de espiral. Su boca se alargó y ensanchó en una mueca demoníaca que dejaba ver una fila de dientes largos y puntiagudos. La piel se le oscureció hasta tornarse de un color azul de medianoche, tal vez negro, y creció en estatura, de modo que su cuerpo desgarró la ropa que llevaba y reventó las botas con sus pezuñas hendidas. Con sus manos diabólicas se arrancó lo que quedaba de su vestimenta y dejó libre la cola llena de púas. Dominando a Drist y a Dalje con su gran estatura, aspiró hondo antes de llenar el enorme pecho mientras le brotaban a la espalda un par de alas coriáceas. «Por todos los dioses», dijo Drist, ¿es que está el mundo lleno de demonios? Uno por uno, los bandidos fueron desfilando hacia sus respectivos jergones, hasta que solo quedó uno, el bandido llamado Adencourt. ¿Y ahora vais al bosque de Neverwinter a darle lo suyo a Lady Silora?, preguntó Adencourt. Dalje, que a esas alturas ya estaba medio dormida, se puso alerta enseguida y miró al hombre. Se oyen muchas cosas, explicó Adencourt, y sin duda la historia de Dalje Sinfelle es de las más destacadas, lo mismo que sus dos viajes a Gauntlegrim. La naturalidad con que hablaba le produjo desazón a Drist. Miró a Dalje, que parecía a punto de estrangular al hombre. «Te ruego que nos cuentes lo que has oído, buen Adencourt», lo animó Drist. «Más que cualquiera de los otros de por aquí, por supuesto», dijo el hombre. «Claro está que yo ya sabía mucho más sobre la situación antes de reunirme con el granjero Stuiles y su banda de héroes descarriados». Dalje y Drist intercambiaron miradas de desconfianza. «Yo no soy un antiguo granjero», declaró Adencourt tajantemente, «ni un campesino, ni un plebeyo, ni un verdadero miembro de esta ridícula banda, ni ninguna otra cosa que ellos pudieran considerar aceptable». «Cuenta», dijo Dalje. Adencourt se puso de pie, una acción que imitaron rápidamente Drist y Dalje. «Prefiero enseñároslo», dijo Adencourt, y se internó en la oscuridad de la noche. Drist y Dalje volvieron a mirarse, y el Drow reconoció destellos asesinos en la mirada de ella. Convocó a Genwibar, pero la envió a dar un rodeo mientras ellos se disponían a seguir al hombre. Dieron alcance a Adencourt en una zona iluminada por la luna. Estaba allí tranquilo, con los ojos fijos en las estrellas y la luna. ¿Eres un agente de aguas profundas?, preguntó Drist. ¿O de los grandes capitanes de Luskan?, añadió Dalje, acrecentadas sus sospechas. Adencourt se rió y lentamente se volvió hacia ellos. No precisamente, dijo, respondiendo a las dos preguntas. ¿Sirves a Silora Sam?, lo acusó Dalje, poniendo el bastón delante de sí en un movimiento vigoroso y agresivo. Adencourt rió aún más alto. ¿Servir?, repitió, y su voz tomó un timbre diferente, más profundo y sonoro, con resonancias de algo más oscuro. De su cabeza brotaron unos cuernos en forma de espiral. Su boca se alargó y ensanchó en una mueca demoníaca que dejaba ver una fila de dientes largos y puntiagudos. La piel se le oscureció hasta tornarse de un color azul de medianoche, tal vez negro, y creció en estatura, de modo que su cuerpo desgarró la ropa que llevaba y reventó las botas con sus pezuñas hendidas.
Con sus manos diabólicas se arrancó lo que quedaba de su vestimenta y dejó libre la cola llena de púas. Dominando a Drizzt y a Dalje con su gran estatura, aspiró hondo antes de llenar el enorme pecho mientras le brotaban a la espalda un par de alas coriáceas. «Por todos los dioses», dijo Drizzt, «¿es que está el mundo lleno de demonios?». Uno por uno, los bandidos fueron desfilando hacia sus respectivos jergones, hasta que solo quedó uno, el bandido llamado Adencourt. «¿Y ahora vais al bosque de Neverwinter a darle lo suyo a Lady Sylora?», preguntó Adencourt. Dalje, que a esas alturas ya estaba medio dormida, se puso alerta enseguida y miró al hombre. «Se oyen muchas cosas», explicó Adencourt, y sin duda la historia de Dalje Sinfelle es de las más destacadas, lo mismo que sus 2 viajes a Gauntlgrim. La naturalidad con que hablaba le produjo desazón a Drizzt. Miró a Dalje, que parecía a punto de estrangular al hombre. «Te ruego que nos cuentes lo que has oído, buen Adencourt», lo animó Drizzt. «Más que cualquiera de los otros de por aquí, por supuesto», dijo el hombre. «Claro está que yo ya sabía mucho más sobre la situación antes de reunirme con el granjero Stuiles y su banda de héroes descarriados». Dalje y Drizzt intercambiaron miradas de desconfianza. «Yo no soy un antiguo granjero», declaró Adencourt tajantemente, «ni un campesino, ni un plebeyo, ni un verdadero miembro de esta ridícula banda, ni ninguna otra cosa que ellos pudieran considerar aceptable». «Cuenta», dijo Dalje. Adencourt se puso de pie, una acción que imitaron rápidamente Drizzt y Dalje. «Prefiero enseñároslo», dijo Adencourt, y se internó en la oscuridad de la noche. Drizzt y Dalje volvieron a mirarse, y el Drow reconoció destellos asesinos en la mirada de ella. Convocó a Guenhwyvar, pero la envió a dar un rodeo mientras ellos se disponían a seguir al hombre. Dieron alcance a Adencourt en una zona iluminada por la luna. Estaba allí tranquilo, con los ojos fijos en las estrellas y la luna. «¿Eres un agente de aguas profundas?», preguntó Drizzt. «¿O de los grandes capitanes de Luzcan?», añadió Dalje, acrecentadas sus sospechas. Adencourt se rió y lentamente se volvió hacia ellos. «No precisamente», dijo, respondiendo a las 2 preguntas. «¿Sirves a Sylora Sam?», lo acusó Dalje, poniendo el bastón delante de sí en un movimiento vigoroso y agresivo. Adencourt rió aún más alto. «¿Servir?», repitió, y su voz tomó un timbre diferente, más profundo y sonoro, con resonancias de algo más oscuro. De su cabeza brotaron unos cuernos en forma de espiral. Su boca se alargó y ensanchó en una mueca demoníaca que dejaba ver una fila de dientes largos y puntiagudos. La piel se le oscureció hasta tornarse de un color azul de medianoche, tal vez negro, y creció en estatura, de modo que su cuerpo desgarró la ropa que llevaba y reventó las botas con sus pezuñas hendidas. Con sus manos diabólicas se arrancó lo que quedaba de su vestimenta y dejó libre la cola llena de púas. Dominando a Drizzt y a Dalje con su gran estatura, aspiró hondo antes de llenar el enorme pecho mientras le brotaban a la espalda un par de alas coriáceas. «Por todos los dioses», dijo Drizzt, «¿es que está el mundo lleno de demonios?». «Es un mal Branch», susurró Dalje, que estaba muy versada en eso de los habitantes de los planos inferiores. Como respondiendo a la pregunta retórica de Drizzt, otros 2 demonios salieron de entre los arbustos que había a los lados. Estos eran más pequeños que Adencourt, e iban armados con un escudo y una larga espada. Mientras que la piel de Adencourt era fría y oscura, como un tizón apagado hacía mucho tiempo, la de los otros era de un rojo rabioso y asomaba en llamativas rayas a través de la protección coriácea de su armadura infernal. Ambos llevaban un yelmo de bronce, pero los cuernos que presentaban seguramente no eran ornamentales sino propios. «Ahora es un mundo más de nuestro gusto», empezó la respuesta de Adencourt a Drizzt. El Drow lo interrumpió disparando una flecha de taulmaril que fue a clavarse directamente en el pecho del demonio. El proyectil encantado lo golpeó duramente, quemándolo y bisbiseando, e hizo que el mal Branch retrocediera varios pasos. Pero antes de que pudiera siquiera bramar de rabia, los otros 2 demonios saltaron hacia ellos con las espadas destellando. El arma de Dalje apuntó hacia arriba como una lanza, y las cimitarras de Drizzt trazaron delante del Drow una cruz superpuesta y golpearon la espada del demonio de la legión y lo desviaron hacia un lado. Continuó la embestida a derecha e izquierda,
empeñado en abrirse paso, y dejó atrás al demonio menor para tener acceso a Adencourt. Pero el subordinado era rápido y se valió del escudo para bloquear las cortantes espadas, y mientras Drizzt retraía las armas y las realineaba, otros 2 demonios salieron de la maleza para unirse a sus compañeros en el combate. Uno le entró a Drizzt por la izquierda, y el otro a Dalje por la derecha. Drizzt abrió la boca para advertir a su compañera, pero se mordió la lengua al darse cuenta de que Dalje no necesitaba su advertencia. La elfa apuntó al frente con el bastón, obligando al demonio de la legión a retroceder. Después desvió el arma hacia un lado y la plantó en el suelo junto a los pies de Drizzt. Apoyándose en el bastón, se elevó por los aires y se puso de lado para descargar una doble patada contra el segundo atacante demoníaco. Un pie impactó en el escudo que le bloqueaba el paso, pero el otro consiguió abrirse camino hasta la cara del demonio, parando su arremetida. Casi lo derribó al suelo. El demonio trató de alcanzarla con su larga espada, pero no contó con la gran agilidad de Dalje, que recogió las piernas hacia arriba, de modo que la trayectoria de la espada no encontró resistencia. Tras dar una voltereta en el aire, la elfa aterrizó en cuclillas al lado de Drizzt. Él no estaba observando. No podía estarlo. Sus cimitarras, en un movimiento constante, se movían a derecha e izquierda, al frente y en vertical para desbaratar los ataques sorprendentemente bien coordinados de los demonios. Actuaba por puro instinto, y los veloces demonios arremetían contra él, espada, espada, escudo y escudo. Resonaba el metal al choque de cimitarra contra espada, y un golpe seco anunciaba que había dado contra el bien acolchado escudo. El demonio que tenía a la derecha le entró agresivamente. Se abrió camino con la espada y giró a continuación para golpear con el escudo. Su compañero, trabajando en combinación con él, trató de atrapar al Drow atrayéndolo hacia la izquierda, pero Drizzt reconoció la maniobra. Cuando el demonio de su derecha giró para atacar con el escudo, Drizzt se apartó totalmente del otro y realizó un veloz giro hacia atrás y a la derecha, de forma que consiguió introducirse detrás del escudo. Eso le dio ocasión de descargar un fuerte mandoble contra la espalda del demonio. El golpe arrancó algunas bandas de la armadura de cuero e hizo que brotara sangre de la piel roja de la demoníaca criatura. El Drow se dispuso a arremeter, con la idea de empujar a su contrincante contra su compañero y castigar repetidamente mientras los dos procuraban desenredarse, pero una vez más, los demonios hicieron gala de una coordinación sorprendente, ya que ambos se apartaron al mismo tiempo que los que atacaban a Dalje imitaban la maniobra. Tras un brevísimo intento de perseguirlos, el Drow y la elfa se pararon en seco y, tras mirarse, se volvieron al unísono para enfrentarse a Adencourt. El Malbranch estaba a unas zancadas de ellos, sosteniendo un gran tridente negro en una mano. Se mantenía erguido, pero la herida producida por el proyectil de Drizzt era visible a simple vista por el humo fétido que salía del agujero abierto en el lado derecho de su pecho. Drizzt miró a un lado y al otro, pero los 4 demonios de la legión no daban señales de que fueran a reincorporarse a la lucha. Entonces, miró a Dalje, y luego los dos se volvieron una vez más hacia Adencourt. «Vamos. ¿A qué esperas?», desafió Dalje al demonio. De la boca de Adencourt salió un silbido salvaje mientras giraba alrededor del tridente con el brazo libre en actitud de arrojar algo. La gran muñequera negra de metal que le cubría el antebrazo se encendió de repente, y cuando el Malbranch dirigió la mano hacia adelante, de la muñequera, salió una andanada de estrellas Shuriken en dirección a Drizzt y Dalje. Los dos adoptaron rápidamente una táctica defensiva. El Drow y la elfa empezaron a ejecutar rápidos movimientos, uno con sus cimitarras y la otra con su bastón dividido en mayales, para parar y desviar la mayor cantidad posible de aquellos proyectiles. Y lo hicieron, como soberbios guerreros que eran, pero los bordes afilados de las estrellas arrojadizas resultaron ser el menor de sus problemas, ya que los proyectiles escondían un malévolo secreto, un secreto explosivo, y cada vez que impactaban con algo producían un pequeño estallido que hacía retroceder al oponente a causa de la sorpresa y del dolor al verse asaltado por una andanada de diminutos fragmentos. Y en ese momento, los demonios de la legión volvieron a atacar por los flancos. Adencourt movió de nuevo el brazo, y otra andanada de cuchillas giratorias salió disparada hacia la desorientada pareja. Ambos recularon mientras los demonios cargaban contra ellos dispuestos a rematar la faena. Drizzt recurrió a sus poderes innatos, a la magia de la profunda antípoda oscura e invocó un orbe de oscuridad impenetrable que cubrió la zona.
mientras lo hacía, envainó una de sus cimitarras y con la mano libre asió a Dalje por el brazo y la arrastró consigo. No obstante, casi no habían acabado de salir del globo y se encontraron combatiendo una vez más. Un demonio de la legión los atacó con su escudo e hizo que Drizzt retrocediera tambaleándose mientras Dalje caía al suelo. El Drow contraatacó con fuerza, desenvainó su segunda cimitarra y dio feroces mandobles para tratar de poner un fin rápido al enfrentamiento. El demonio no emitió sonido alguno, pero al parecer sus congéneres oyeron su llamada silenciosa, ya que aparecieron rápidamente y rodearon el globo. ¡Cor! ¡Huye!, le gritó Drizzt a la elfa. No tuvo necesidad de repetírselo. Dalje salió dando tumbos, perseguida de cerca por un demonio de la legión. Corrió por el claro hasta refugiarse entre los árboles. Drizzt se olvidó de ella en cuanto se dio a la fuga. No tenía más remedio. Tuvo que centrarse en los 3 enemigos que tenía delante, y en el cuarto, infinitamente más poderoso, que aguardaba al otro lado del orbe mágico. Alzó sus cimitarras en un frenesí vertiginoso, con giros y mandobles furibundos. Rodó hacia un lado y, al ponerse de pie, arremetió contra el demonio más próximo, que interpuso su escudo para cortarle el paso. Drizzt cortó el paso, deteniéndose apenas un momento, lo suficiente para que el escudo pasara de largo, antes de lanzarse en una arremetida brutal. El demonio consiguió interponer la espada a tiempo para bloquear la estocada, aunque solo parcialmente, ya que la punta de centella atravesó su piel coriácea. Sin embargo, el verdadero ataque lo llevó a cabo Muerte de Hielo, que entró, por encima de la espada y de la otra cimitarra, directamente en la boca del aullante demonio, al que le rompió los dientes y le atravesó la garganta y el cráneo. Drizzt recuperó la hoja casi en cuanto penetró, pues no tenía tiempo que perder. Genwibar no podía haber llegado en mejor momento. ¿Cuántas veces en su vida habría sentido lo mismo el Drow? La veloz pantera saltó por delante de él e hizo retroceder a los demonios de la legión. Drizzt se volvió y salió corriendo a tanta velocidad como le permitían sus tobilleras mágicas. Solo se detuvo el tiempo suficiente para recuperar el arco, luego, trató de aproximarse al punto donde Dalje había entrado en el bosque. Pensaba que tal vez podría alcanzar al demonio que la perseguía y acabar con él, pero ella hacía tiempo que se había ido. A su espalda oyó el rugido de Genwibar y reconoció el dolor en esa llamada, pero sabía que no podía volver y luchar. No en ese momento ni en ese lugar. Adencourt seguía haciendo muecas de dolor, frotándose el agujero del pecho, cuando consiguió rodear el orbe para reunirse con los 3 demonios de la legión. No se habían lanzado en persecución de Drizzt ni de la pantera, que cojeando se refugiaba ahora en el bosque, porque el Malbranch les había dado instrucciones de que no lo hicieran. No, Adencourt tenía mejores aliados para esa misión. Uno de los demonios de la legión respondió con un gruñido y apretó los afilados dientes mientras golpeaba el escudo con la espada. Cada golpe iba acompañado por una mueca de sufrimiento. El reguero de sangre sobre su espalda se hacía más grande cuanto más se abría la brecha que le había producido Muerte de Hielo. El segundo demonio herido parecía menos ansioso de perseguir al Drow. Se pasó la lengua bífida por los dientes rotos, escupiendo sangre a cada lametazo. Daba la impresión de que el movimiento se realimentaba, haciéndose más feroz con cada lengüetazo, hasta convertirse en una convulsión, y finalmente, en un ataque. Adencourt miró a la lastimosa criatura con desdén, y cuando cayó al suelo en medio de convulsiones y sangrando a borbotones por la boca, el Malbranch lanzó un despreciativo bufido, le dio un puntapié en la cara y le ordenó callar. Después, al ver que no obedecía, que seguía retorciéndose, ahogándose y escupiendo, le clavó el tridente en el pecho. Unas cuantas sacudidas más y el demonio de la legión se quedó quieto por fin. Los otros 2 asintieron como muestra de aceptación. Un puñado más de demonios vino a reunirse con ellos en ese momento. Eran criaturas más pequeñas y ligeras, cuya estatura apenas podía compararse con la de un enano bajito, aunque eran muy diferentes de un enano, ya que tenían cuerpos enjutos y nervudos y miembros delgados. Lo mismo caminaban a 4 patas que erguidos, y sus movimientos eran más primitivos que los de sus compañeros demoníacos más refinados. Eran feroces y salvajes, con la lengua asomando constantemente de sus hocicos caninos y tenían una mirada enloquecida que no dejaba de buscar alrededor con avidez. Lo más notable de todo era que estaban cubiertos,
desde la cola hasta el cráneo, de una capa de púas rojas en la punta y azules como venas cerca de la base. Los 2 demonios de la legión restantes pusieron cara de disgusto y evitaron mirar a los demonios espinosos. Ya sabéis lo que busco, les dijo Adencourt. Los 5 demonios espinosos se introdujeron en el bosque, y un par de ellos subieron al árbol más próximo con la misma facilidad que si estuvieran saltando por encima de un tronco caído. Apartando la maleza con la espada, el demonio de la legión avanzaba por el bosque. Sabía que la elfa iba por delante de él. Sabía que ya era suya. El demonio se abrió camino a través de un matorral y salió dando tumbos a un claro, donde se paró en seco. El camino que tenía enfrente estaba despejado, la maleza era más rala, y la elfa no se veía por ninguna parte. Entonces, sus movimientos se volvieron más cautos, al recordar las lecciones que les había impartido Adencourt al convocarlos para librar esa batalla. En ese momento, hizo un gesto afirmativo con la cornuda cabeza. Volvió a considerar el posible movimiento de la hembra al abandonar el lugar. Ante sí, a izquierda y derecha, había un par de árboles altos, y en el sendero que pasaba entre uno y otro se veía la delatora huella del extremo de un largo bastón, una depresión en el suelo, y allí se perdían las pisadas de la elfa. Con la lengua bífida asomando entre los largos dientes, el demonio dio un salto y enganchó su espada en la rama más baja. Allí colgado, mirando hacia arriba, con el brazo del escudo estirado hacia lo alto y haciendo repetidos intentos con una pierna para subir, el demonio era un blanco de lo más sustancioso. Dalje, que no se había subido al árbol, sino que solo había tratado de dar la impresión de que lo había hecho, salió de detrás del tronco que quedaba a la derecha, con el bastón en la mano. El demonio la vio en el último momento y se soltó de la rama, pero su descenso no se produjo en línea recta, ya que el bastón lo golpeó en el abdomen y lo empujó hacia atrás. Mientras dejaba que la criatura saliera despedida a causa del impacto, Dalje soltó una especie de relámpago que lanzó al demonio aún más lejos, de modo que fue a caer de cabeza contra el grueso tronco de otro árbol. Emitiendo un aullido de dolor y de rabia al verse burlado de esa manera, el demonio giró en redondo para ponerse de pie en el preciso momento en que la elfa arremetía contra él. Con sus mayales desdibujados por lo vertiginoso de la rotación, Dalje le atizó un golpe tras otro, atacando todos sus puntos vulnerables. La criatura no conseguía recuperar el equilibrio, se balanceaba de un lado a otro y llegaba siempre tarde para bloquear el siguiente golpe demoledor. Alzó el brazo del escudo, pero el mayal de Dalje se introdujo sibilante por detrás de su defensa, con un duro golpe al codo de la bestia. El brazo cayó y 2 golpes de Dalje pasaron por encima del escudo y castigaron la horrorosa cara del demonio. Desesperado, el demonio lanzó una estocada a tientas, pero un elegante paso de Dalje la llevó a la izquierda y adelante, esquivando la espada mientras cambiaba el mayal del brazo derecho a debajo del izquierdo. Se volvió mientras pasaba, tirando con la derecha, y en el momento en que el demonio se daba la vuelta para seguirle el ritmo, la guerrera elfa aflojó la sujeción del otro brazo. El mayal frontal del arma se disparó hacia adelante como una flecha impactando en la cara del demonio, le lanzó la cabeza hacia atrás y le destrozó la nariz y la mandíbula. Tras un salto, un giro en redondo y una voltereta en el aire, Dalje remató la acción con un revés de derecha y un golpe de izquierda. Dio otro salto y se volvió mientras el demonio, ahora tambaleante, trataba de no perder pie, y una vez más completó el movimiento con 2 golpes limpios y potentes. Nuevamente saltó dándose la vuelta, pero esa vez en dirección opuesta. El demonio, en cambio, cegado por la rabia y por su propia sangre, siguió a trompicones en la misma dirección, de modo que cuando Dalje volvió a posar los pies en el suelo, quedó detrás de la vapuleada bestia. Su primer golpe fue solo de refilón, que era lo que pretendía hacer, porque si bien infligió poco daño, le ladeó el yelmo al demonio. El siguiente dio precisamente en ese punto, partiéndole el cráneo a la criatura, cuya cabeza rebotó hacia un lado. El demonio dio un paso vacilante, luego un extraño saltito, y cayó de pie apenas un instante para desplomarse a continuación en la tierra. Para entonces, Dalje ya había recompuesto su bastón, y de un salto se colocó a horcajadas encima de su oponente. Valiéndose de todas sus fuerzas y de la magia de la púa de cosa atravesó la armadura y la piel coriácea del demonio y le clavó el bastón a fondo en el musculoso pecho.
La bestia no paraba de sacudirse, y Dalje tuvo que dar un salto y quedar suspendida sujeta del bastón para evitar los golpes azarosos de espada y escudo. Sin embargo, no cejó en su empeño, e invocó toda la magia relampagueante de la púa de cosa, que quemó a la bestia por dentro y por fuera hasta que por fin quedó inmóvil. A lo lejos, oyó el rugido de un felino, la pantera de Drizzt. Era un rugido penoso, de agonía, y salió corriendo hacia ella. El quejido de Genwibar se le clavó a Drizzt en el corazón, al igual que las púas de los demonios espinosos se le clavaban en la piel. Consiguió envolverse con su capa a tiempo de parar algunas, pero esta no era una prenda mágica como su antiguo Pibafui, y por más que la tela fuera gruesa resultó de escasa protección contra las insidiosas espinas. Como ardían. El veneno demoníaco encendía un millar de pequeños fuegos dentro de él. Drizzt hizo una mueca y, de un salto, se refugió tras un árbol justo cuando otra andanada pretendía alcanzarlo. Trató de concentrarse, sabía que tenía que concentrarse. Otra vez Genwibar gritó de dolor. El Drow hizo a un lado su propia desazón. Salió como una centella de detrás del árbol, con Taulmaril en la mano, y disparó una flecha tras otra hacia la enramada. Las hojas volaron, la madera se astilló y se partió, y todo el árbol se sacudió bajo el peso de la andanada de proyectiles encantados. Al despejar una zona del follaje, Drizzt consiguió ver al demonio, que avanzaba ágilmente por una rama. No pudo reaccionar con la rapidez necesaria para realizar un disparo certero, de modo que hizo lo más prudente en esos casos, disparó contra la propia rama. El proyectil susurrante dio en el objetivo y provocó una lluvia de chispas de color blanco azulado en todas direcciones. La rama se hizo trizas. Con el rabillo del ojo, el Drow captó otro leve movimiento y se arrojó a un lado justo a tiempo para evitar la lluvia de púas de un segundo demonio. Se colgó el arco al hombro y corrió hacia el árbol, dio un salto y asió la rama más baja. Se subió a ella, se puso de pie y saltó a la siguiente rama. Una vez detectado el demonio espinoso, se refugió detrás del tronco y otra vez recurrió a Taulmaril. Una figura de gran tamaño pasó junto a él y a punto estuvo de hacerlo caer. La sorpresa hizo que Drizzt pensara en atacar, hasta que reconoció a su querida compañera. Gen. Llamó al felino a la carrera, y lo que vio hizo que se le cayera el alma al suelo. Genwibar tenía el costado lleno de diabólicas púas, y cuando se volvió para orientarse hacia el demonio espinoso que había en ese mismo árbol, Drizzt pudo ver que tenía más púas y dardos envenenados en la cara, incluso algunos alrededor de la boca y uno clavado profundamente en un ojo. Drizzt trató de alinearse para hacer un disparo, ya que no quería que la pantera volviera a luchar contra uno de esos demonios semejantes a un puercoespín, pero llegó demasiado tarde, y cuando armó el arco, Genwibar ya había saltado y había sepultado a la criatura bajo su enorme peso. La rama se curvó y se rompió, y el demonio y la pantera cayeron al suelo. Sin embargo, Genwibar, la leal Genwibar, no soltó la presa en ningún momento, aceptando el implacable pinchazo de todas esas púas al mismo tiempo que cerraba sus poderosas mandíbulas sobre la pequeña cabeza del demonio. La criatura se debatía debajo del felino. Otra andanada de púas partió del otro árbol, desde donde acechaba el segundo demonio, y Drizzt entrecerró los ojos y apretó los dientes al ver así violado el hermoso manto negro de Genwibar. La pantera se limitaba a rugir y a morder, y el cráneo del monstruo sucumbió bajo el peso de esa poderosa mandíbula. Por fin, la malhadada criatura se quedó quieta. Gen, march it. Le ordenó Drizzt mientras empezaba a disparar sus proyectiles contra el segundo árbol. El Drow sintió la resistencia de la pantera. A pesar de su dolor, Genwibar no quería abandonarlo, pero él volvió a gritar para imponerse al animal, y asintió gravemente cuando la forma corpórea se transformó en una bruma gris insustancial por debajo de donde él se encontraba. Al desmaterializarse la pantera, un centenar o más de púas se precipitaron al suelo, o encima del cuerpo sin vida del demonio espinoso. La vista de todas esas espinas que tanto habían mortificado a la pobre Genwibar no hizo más que aumentar la furia de Drizzt, que lanzó más y más flechas, de modo que se desprendieron algunas ramas del otro árbol y con cada disparo eliminó una gran cantidad de hojas. La respuesta fue una andanada de púas, pero Drizzt esquivó los sorprendentemente certeros proyectiles limitándose a dejarse caer del árbol para aterrizar en el suelo blandamente y casi sin interrumpir sus disparos fulminantes.
Pronto obligó al demonio a refugiarse detrás del árbol, en busca de una protección que aquel poderoso arco, Taulmaril, el buscacorazones, no estaba dispuesto a permitirle. Al pasar junto al demonio que había matado Genwibar, se le ocurrió que pocas veces había visto a la pantera tan reacia a acatar su orden de volver a su plano astral. Lanzó otra flecha, y esa vez atravesó el tronco del árbol para clavarse en el demonio espinoso que estaba al otro lado. La bestia salió entonces a la carga, con sus púas encendidas de un rojo intenso por el dolor y el ultraje padecido. Corrió por la rama que llevaba hasta el punto más próximo al Drow, que siguió acercándose con toda la calma, y saltó sobre él. Con su siguiente proyectil explosivo alcanzó a la criatura en pleno salto, y ésta cayó al suelo. Una segunda flecha se clavó en el empecinado demonio cuando trataba de ponerse de pie, pero de todos modos consiguió hacerlo. La expresión de Drizzt no se alteró, y sus movimientos siguieron siendo lentos y decididos mientras acechaba a su presa. Otra vez recurrió a Taulmaril mientras trataba de dejar de lado una persistente desazón. ¿Por qué se habría resistido Genwibar a su orden de volver a casa? Estaba seguro de que ese demonio, con toda su fiereza y su astucia, no era un enemigo que estuviera a su altura. La bestia espinosa abrió la boca para aullar, y Drizzt aprovechó para invocar una flecha en su boca abierta. Pero, de repente, el Drow comprendió la reacción de Genwibar. Por puro instinto, se dio la vuelta y asió el arco como si fuera un garrote, justo a tiempo para protegerse del demonio de la legión que lo asaltaba por la espalda. A pesar de su maniobra, el Drow seguía estando en desventaja, porque el ágil demonio lo esquivó sin dificultad, apartando espada y escudo a ambos lados, y volvió sin más dilación contra el Drow. Drizzt soltó a Taulmaril, retrocedió lo más deprisa que pudo y echó mano desesperadamente de sus cimitarras mientras chocaba contra un árbol. Vio que la espada del demonio se acercaba a gran velocidad y supo que se la iba a clavar. Su única esperanza era interponer las cimitarras a tiempo para minimizar el golpe. La acción pareció ralentizarse mientras la espada buscaba su carne y centella y muerte de hielo abandonaban sus vainas. Drizzt contuvo la respiración, intentando hacerse más pequeño, tratando inútilmente de seguir anticipándose a aquella malvada arma. Sin saber cómo, una lanza metálica cayó con fuerza encima de la espada mientras otra, unida a la primera por una cuerda delgada pero resistente, se envolvía en torno al acero, y una tercera, unida como la segunda al extremo de la pieza central, se volvía hacia arriba para atizar un golpe al sorprendido demonio en toda la cara. Con el bastón triple rodeando la espada, Dalje tiró con fuerza, de manera que contrarrestó la embestida y desvió el brazo del demonio hacia afuera. La bestia respondió con un rugido y aceptó el giro de los acontecimientos. Colocó el escudo en sentido horizontal y trató de golpear con el borde la cara de Drizzt. Demasiado tarde. El Drow se agachó para esquivar el segundo ataque, e impulsando hacia adelante las dos cimitarras, las clavó en el pecho al demonio de la legión. La criatura se retrajo para contrarrestar el embate de las armas, pero Drizzt se afirmó en sus talones y empujó con todas sus fuerzas con la esperanza de que Dalje mantuviera, sujeta y desviada la espada del otro. Y eso hizo, corriendo a la par que el Drow y su víctima, hasta que por fin el demonio dio con su espalda en un árbol y Drizzt pudo atravesarlo con ambas espadas. Mantuvieron la postura un buen rato, la bestia con los brazos abiertos y manoteando como si intentara desesperadamente asirse a los últimos momentos de su vida en el plano material primordial. Entonces, el escudo cayó a un lado, y Dalje liberó la espada de su debilitado apretón. Drizzt mantuvo las cimitarras con decisión durante algunos instantes más y luego, con un gruñido repentino y feroz, cambió el ángulo y arrastró a la víctima para apartarla del árbol. Se volvió y la arrojó a un lado, no sin antes retorcer las hojas para desgarrar la mayor cantidad de carne posible. El Drow permaneció de pie junto al demonio caído de espaldas. «No habrás creído que iba a abandonarte, ¿verdad?», preguntó Dalje con aire inocente. Drizzt la miró, pero a sus labios no asomó una sonrisa. La cara de sorpresa con que Dalje respondió a su expresión duró apenas un momento, el tiempo que le llevó darse cuenta de que Drizzt tenía el brazo derecho lleno de púas e hinchado por el veneno. «¿Dónde está tu felino?», preguntó Dalje, acudiendo a su lado. Solo la adrenalina lo había mantenido en pie tanto tiempo, mientras había durado la lucha. La elfa lo sujetó cuando se tambaleó. «Se marchó», respondió Drizzt en un susurro, y cerró los ojos, luchando por contener las oleadas de dolor.
En cuanto se afirmó de nuevo sobre los pies, Dalje se apresuró a recoger a Taulmaril. Encontraremos un lugar donde descansar, le dijo, para que pueda quitarte esas espinas. ¿Pensáis que podéis huir de mí? Rugió la poderosa voz de Adencourt, y dio la impresión de venir de todas partes al mismo tiempo, como si resonara allí mismo y también en la distancia. Dalje atrajo la atención de Drizzt hacia los demonios muertos. «¿Sabe dónde estamos?», le explicó. «Es un Malbranch, un demonio de guerra, su vista se extiende a través de los ojos de sus súbditos». Mientras hablaba ya se había puesto en movimiento, al igual que Drizzt. A ninguno de los dos les apetecía volver a encontrarse con Adencourt ni con ninguno de sus acólitos en ese momento. «Os encontraré», rugió otra vez el invisible demonio, que acompañó sus palabras con una risotada. «No podréis esconderos». Drizzt y Dalje se alejaron a toda prisa por entre la maleza.